Diputados de Nuevas Ideas versus diputados opositores. Fuerte debate durante sesión plenaria. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, diputadas. Un saludo también a nuestra querida diáspora que está pendiente del quehacer legislativo. Hoy definitivamente estamos discutiendo un tema de gran relevancia para nuestro país, sobre todo para la seguridad y el futuro de nuestra nación, que es la ratificación de este acuerdo de cooperación en la industria de defensa entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Turquía. El objetivo de este acuerdo bilateral es bastante claro y fundamental: establecer un marco de cooperación en el campo de la industria de la defensa entre ambas naciones. Esto no es solamente un acuerdo de bienes, de intercambio de bienes, sino que es una colaboración muchísimo más profunda que está destinada a fortalecer nuestras capacidades especiales en la materia de defensa, así como el refuerzo de nuestras relaciones bilaterales con esta nación hermana. Creo que todos sabemos que estamos en un mundo en constante cambio y que los desafíos de la seguridad pueden surgir en cualquier momento y de cualquier manera. Obviamente nosotros como país tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad. Y este acuerdo nos va a permitir fortalecer nuestras capacidades en áreas cruciales, tales como el desarrollo, la producción, la adquisición y el mantenimiento de bienes y servicios relacionados con nuestra defensa nacional. Esto significa que a través de este acuerdo de cooperación nosotros vamos a poder modernizar, equipar mejor nuestras Fuerzas Armadas, asegurando obviamente que tengan todas aquellas herramientas necesarias para poder proteger a nuestra gente y nuestro territorio. Aquí no se trata solamente de intercambio de equipos o compra de equipos, se trata también de la transferencia de conocimiento, de compartir experiencias entre ambas naciones y obviamente de esta forma poder construir una base sólida para nuestra propia industria de defensa en el futuro. Obviamente es un paso estratégico para poder garantizar nuestra soberanía y responder eficazmente ante cualquier amenaza. Y Turquía obviamente es un país con una industria de defensa en crecimiento y una experiencia valiosa que puede beneficiar a nuestro país. En consecuencia, esta alianza representa una oportunidad para poder aprender por parte nuestra, para poder innovar y para poder asegurar que nuestros recursos en defensa sean utilizados de la manera más eficiente y eficaz posible. Este decreto es una muestra del compromiso que tiene nuestro gobierno y esta Asamblea Legislativa en cuanto a nuestra seguridad nacional y en la construcción de un El Salvador más fuerte. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Por tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado. Tiene la palabra diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Presidente, con base en lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del reglamento interior de esta asamblea, solicito que las piezas de correspondencias número 1 y 2A se aprueben oportunamente con dispensa de trámite, las cuales contienen 1A, iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda en el sentido se emita Ley de Sostenibilidad Fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas. 2A,
iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda suscribir contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF por el monto hasta $75 millones de los Estados Unidos de América, denominado Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador. Muchísimas gracias, presidente. Solamente. Gracias, diputado. Por favor, haga llegar esa iniciativa a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar agenda tal como fue planteado por el diputado Cristian Guevara, lo someto a votación. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Por lo tanto, queda aprobada la modificación de agenda. Continuando con la agenda, Romano 9, lectura y distribución de correspondencia. Y atendiendo la modificación aprobada en la agenda, vamos con la pieza 1A. Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se emita Ley de Sostenibilidad Fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas, la cual tiene como objeto emitir normas y lineamientos que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado. En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito, diputada Elisa Rosales, dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 9 de junio de 2025. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor presidente de la República, me permito presentar a esa honorable Asamblea Legislativa por el digno medio de ustedes, con base a lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, habiéndose otorgado la iniciativa de ley al proyecto de decreto legislativo mediante el cual se emite Ley de Sostenibilidad Fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas, la cual tiene por objeto emitir normas y lineamientos que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado a través de una regla fiscal que enuncie un objetivo de endeudamiento de mediano y largo plazo y un marco fiscal de mediano plazo y un presupuesto anual elaborado y aprobado de conformidad a lo establecido en la ley. Con base al objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley, todo con la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Dios, Unión, Libertad, y consigna la firma de Gerson Rogelio Posada Molina, ministro de Hacienda. Presidente, con su venia me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 533 de fecha 10 de noviembre del año 2016, publicado en el Diario Oficial número 210, tomo número 413, del 11 de noviembre de 2016,
se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, la cual tiene por objeto emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas. Romano 2, que mediante decreto legislativo número 607 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo número 426 del 26 de marzo de 2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Fiscal antes señalada, se suspendió temporalmente y mientras duraran los efectos de la emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19, la aplicación del citado cuerpo legal y consecuentemente la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridos en dicha ley, cuyos efectos se mantienen vigentes. Romanos 3, que es importante destacar que posterior a la cesación de los efectos sanitarios adversos ocasionados por la pandemia ya referida, pudo advertirse un impacto severo y negativo en el entorno económico mundial, aunado a otros factores externos como conflictos entre diferentes estados, crisis financiera, económicas, entre otras, lo que ha imposibilitado un replanteamiento de un ordenamiento legal que garantice volver a retomar de forma gradual una sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Romanos 4, que el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que el órgano ejecutivo estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debería orientarse al equilibrio y administrarse con criterios de prudencia, responsabilidad y transparencia. Romanos 5, que con las condiciones generadas en el manejo de las finanzas públicas locales se han enmarcado en un manejo disciplinado y responsable que en todo momento ha respondido a las variables exógenas y endógenas que ha permitido garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado en beneficio de la población y sus apremiantes necesidades. Romanos 6, que la política fiscal se convierte en una herramienta indispensable para el crecimiento económico, por lo que el país debe procurar garantizar la estabilidad fiscal y una estructura de finanzas públicas sostenibles, que implique un razonable ejercicio del gasto público, un fortalecimiento progresivo de los ingresos públicos y una trayectoria de la deuda pública con pensiones sostenible en el largo plazo. En ese sentido, es necesario emitir un nuevo ordenamiento legal que garantice retomar de forma gradual una sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda, decreta la siguiente: Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Capítulo Romanos 1. Disposiciones generales. Objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto emitir normas y lineamientos que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado. Este objetivo se alcanzará a través de: literal A, una regla fiscal que enuncie un objetivo de endeudamiento de mediano y largo plazo. Literal B, un marco fiscal de mediano plazo y un presupuesto anual elaborado y aprobado de conformidad a lo establecido en la presente ley. Literal C, publicación de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas de mediano plazo. Principio general, artículo 2. Esta ley está sustentada en 3 principios. Literal A. El Estado de El Salvador debe procurar, como principio esencial dentro del marco de la presente ley, garantizar la sostenibilidad fiscal entendida como la capacidad para mantener sus finanzas públicas en una condición estable y manejable a largo plazo, cumpliendo con sus obligaciones financieras presentes y futuras sin comprometer la estabilidad económica del país. Literal B. La presente ley, en razón de su especialidad, prevalecerá sobre cualquier otro ordenamiento legal que la contraríe.
público no financiero cumplan con los principios y reglas dispuestas en la presente ley. Para el caso de pasivos contingentes, en caso se materialicen los financiamientos que estos requieran del SBNF, deberán cumplir con los principios y reglas dispuestas en la presente ley. Literal C. El Ministerio de Hacienda tendrá la responsabilidad de presentar informes consolidados de tal manera que permita verificar la situación financiera del sector público no financiero y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad fiscal establecidos en la presente ley. Asimismo, podrá publicar la información sobre la ejecución del presupuesto de las instituciones del sector público no financiero, inversiones públicas y pasivos contingentes basados en compromisos formales. Ámbito de aplicación, artículo 3. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las entidades que conforman el sector público no financiero, que incluye el Gobierno central, entendido como el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, así como el Ministerio Público y otras instituciones, tal como se regula en la Ley del Presupuesto General del Estado. Asimismo, incluye a las instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Dirección de Obras Municipales, las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial, para efectos de consolidación del balance del sector público no financiero. Las instituciones comprendidas en este artículo proveerán al Ministerio de Hacienda toda aquella información que les sea solicitada de conformidad a lo estipulado en la presente ley. Para los efectos de la presente disposición, se incluye en el ámbito de su aplicación a las obligaciones derivadas del sistema de pensiones, por la naturaleza de la información que el Ministerio de Hacienda necesita disponer. El Instituto Salvadoreño de Pensiones brindará toda la información que dicho ministerio le requiera. Responsabilidad de cumplimiento. Artículo 4. El Ministerio de Hacienda será la entidad rectora responsable del cumplimiento de esta ley en coordinación e implementación con todas las entidades que integran el sector público no financiero, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, para lo cual dicho ministerio emitirá la normativa técnica que sea requerida para ese fin, lineamientos de carácter obligatorio, establecer criterios de consistencia fiscal, incluyendo cláusulas de excepción, cuando ellas sean necesarias para las municipalidades y las instituciones descentralizadas no empresariales y empresas públicas no financieras, para no entorpecer sus operaciones ni sus programas de inversión. Definiciones. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, así como a lo estipulado en otra normativa legal relacionada con esta ley, deberán de tenerse en cuenta las siguientes definiciones. Literal A. Sector público no financiero, SPNF. Conjunto de instituciones y entidades públicas cuyas actividades y operaciones estén bajo la responsabilidad del gobierno. Comprende al gobierno central, sus dependencias centralizadas y descentralizadas no empresariales, las empresas públicas no financieras e instituciones de seguridad social. Literal B. Balance fiscal del sector público no financiero. El resultado que muestra la diferencia entre ingresos y egresos totales de las dependencias y entidades del sector público no financiero, incluyendo las municipalidades, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. La metodología para su cálculo la determina el Ministerio de Hacienda, conforme a los estándares internacionales de estadísticas de finanzas públicas. Literal C. Balance primario del sector público no financiero. Es el balance fiscal, excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública con pensiones. La metodología para su cálculo la determina el Ministerio de Hacienda conforme a estándares internacionales de estadísticas de finanzas públicas. Deuda pública del sector público no financiero.
rubros específicos relativos a la operación de que se trate, tantos directas como indirectas, contraídas por el SPNF en moneda nacional y o extranjera, de corto, mediano y largo plazo. La deuda del SPNF se considerará de forma consolidada, neta de deuda y créditos entre instituciones del SPNF. Literal E. Deuda pública del sector público no financiero. SPNF con pensiones. Valor total de la deuda del SPNF que incorpora las obligaciones financieras vigentes contraídas por el SPNF, incluyendo la deuda previsional. La deuda del SPNF con pensiones se considerará de forma consolidada, neta de deuda y créditos entre las instituciones previsionales. Literal F. Marco fiscal de mediano plazo. MFMP. Instrumento de planificación financiera utilizado por el gobierno para establecer las directrices macrofiscales en un periodo de tiempo específico. Su objetivo es asegurar la sostenibilidad financiera. Su objetivo es asegurar la sostenibilidad fiscal, alinear las políticas fiscales con las metas económicas a largo plazo y proporcionar una base estable para la elaboración del presupuesto. Literal G. Deuda previsional. La deuda emitida por el Instituto Salvadoreño de Pensiones para cumplir con las obligaciones del gobierno derivadas del sistema previsional. Literal H. Sistema de pensiones. Comprende el conjunto de normas y medidas que aplican las administradoras de fondos de pensiones y las instituciones de la seguridad social, con el objeto de administrar los recursos destinados para el pago de beneficios que deben reconocerse a sus afiliados para cubrir los riesgos comunes de vejez, invalidez y muerte, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Literal I. Nivel de deuda límite. Porcentaje de deuda con pensiones expresado como razón del PIB, que el gobierno puede mantener sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo. Este nivel permite financiar necesidades presupuestarias y responder a emergencias, manteniendo los costos de endeudamiento bajos y minimizando los riesgos financieros. Literal J. Trayectoria de convergencia. Senda que la deuda pública deberá tomar para alcanzar el nivel de deuda límite con pensiones a través del tiempo. Se operacionaliza definiendo para cada año un nivel de deuda meta como porcentaje del PIB. Literal K. Consolidación fiscal. Conjunto de medidas gubernamentales destinadas a reducir los déficits fiscales y estabilizar la deuda pública, incluyendo la deuda con pensiones. Literal L. Pasivos contingentes. Son obligaciones cuya materialización depende de la ocurrencia de determinados eventos futuros fuera del control del gobierno. Capítulo Romano 2. Sostenibilidad fiscal. Marco fiscal de mediano plazo, MFMP, artículo 6. Con el fin de garantizar la oportuna y eficaz aplicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda elaborará el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, el cual es una herramienta dinámica de gestión que ilustra y orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. El MFMP servirá como instrumento de programación fiscal y como marco referencial para la política presupuestaria y de endeudamiento del sector público no financiero, y será el instrumento a través del cual se operacionalice el balance primario consistente con el cumplimiento de la regla de deuda establecida en el artículo 7 de la presente ley. El MFMP podrá contener al menos los lineamientos de política fiscal y las proyecciones desagregadas según la clasificación económica, siendo la proyección del primer año la base para la elaboración del presupuesto general del Estado. Dicho marco tendrá un horizonte
horizonte de proyección a 5 años. Será publicado anualmente en el portal de transparencia fiscal en la fecha establecida en el artículo 14 de la presente ley y contendrá como mínimo lo siguiente. Literal A. Un informe de resultado fiscal del cierre del año anterior, explicando de manera desagregada para cada nivel de gobierno los resultados de los rubros fiscales de ingresos y gastos, balance fiscal y primario, y el nivel de la deuda para el SPNF, con pensiones. En esta sección se detallará el cumplimiento de la regla de deuda del SPNF con pensiones como porcentaje del PIB para el año anterior, según lo establecido en el artículo 7 y 15 de la presente ley. Literal B. Escenario económico base. Este escenario considerará las estimaciones oficiales de las variables macroeconómicas relevantes para las finanzas públicas, elaboradas por el Banco Central de Reserva, consistentes con la realidad económica del país y con la coyuntura externa. Las proyecciones macrofiscales del MFMP serán elaboradas por el Ministerio de Hacienda en línea con lo definido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y deberán basarse en supuestos técnicamente fundamentados, consistentes con la evidencia disponible, reduciendo sesgos sistemáticos. Estas proyecciones podrán actualizarse al menos 2 veces al año o cuando se produzcan cambios significativos en el entorno macroeconómico. Literal C. La estrategia fiscal del gobierno indicará la meta anual para los siguientes 5 años de la deuda pública del SPNF, que dará cumplimiento al artículo 7 de la presente ley. Adicionalmente, se especificará el escenario fiscal consistente en términos de ingresos, gastos, déficit fiscal y primario y de deuda desagregada del SPNF. Literal D. La identificación y valoración de los riesgos fiscales y pasivos contingentes derivados de riesgos de desastres que puedan afectar las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda. Deberán considerarse riesgos macroeconómicos, empresas públicas, gobiernos municipales, deuda garantizada, riesgos por desastres naturales, sistema de pensiones, entre otros, que el Ministerio de Hacienda estime pertinentes de acuerdo a la coyuntura. Literal E. Un análisis de la sostenibilidad de la deuda del SPNF con y sin la deuda de pensiones, incluyendo indicadores de costo y riesgo de la deuda, que considere los efectos de posibles choques macroeconómicos y fiscales sobre la trayectoria de la deuda pública. Literal F. Una cuantificación del gasto tributario del SPNF con un estimado del costo fiscal. El Ministerio de Hacienda definirá la metodología y podrá actualizarse conforme se disponga de nueva información o estimaciones más precisas. Literal G. El saldo total y las características de las obligaciones que tienen garantía o aval del Estado, incluyendo información sobre su estructura de vencimiento, el tipo de garantía e institución contratante de la obligación, préstamo. Literal H. Informe detallado de los resultados y de la evolución de las finanzas de las empresas públicas no financieras, EPNF. Regla de responsabilidad fiscal, artículo 7. Para el cumplimiento con lo estipulado en el artículo 1 y en línea con las definiciones del artículo 5 de esta ley, se establece como el nivel de deuda límite del SPNF con pensiones en el largo plazo será del 70% del Producto Interno Bruto PIB. Para lograr la convergencia del SPNF, deberá mantener un balance primario que sea consistente con reducciones sostenidas de la razón de deuda con pensiones como porcentaje del PIB. La razón de deuda con pensiones como porcentaje del PIB no podrá ser mayor a 80% del PIB en 2030, ni mayor
será propuesta por el MFMP. Dicho MFMP deberá especificar la trayectoria de la deuda con pensiones consistente con las metas establecidas en la presente disposición, fijando valores anuales de reducción de deuda. Esta trayectoria de convergencia solo podrá ser revisada y, de ser necesario, modificada en el tercer MFMP y posteriores. Cualquier revisión deberá estar debidamente justificada por el Ministerio de Hacienda y alinearse con la meta de deuda límite con pensiones establecida en esta ley. Las proyecciones de balance fiscal establecidas en los MFMP, elaborados cada año a partir de la vigencia de esta ley, serán la base para la elaboración del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, los cuales deberán ser consistentes con la trayectoria de convergencia de la deuda del SPNF, garantizando una reducción significativa y sostenida de la deuda del SPNF con pensiones, teniendo en cuenta la información disponible sobre la realización esperada de pasivos contingentes y otros factores vinculados al balance presupuestario que afecten el saldo de la deuda con pensiones. Los excedentes de deuda con pensiones sobre la trayectoria esperada que ocurran durante cualquier año debido a la caída de los ingresos y o pagos de intereses más altos de lo proyectado u otros factores, podrá corregirse en un plazo máximo de 2 años, salvo en casos en los que se active la cláusula de excepción, según lo establecido en el artículo 8 de la presente ley. El plan de ajuste para corregir estos excedentes podrá incluir, como mínimo durante su primer año, la restricción de ajustes al alza en el gasto no obligatorio y o la implementación de controles de gasto. El nivel de deuda límite de largo plazo establecido en este artículo podrá ser revisado cada 10 años por iniciativa del Ejecutivo, mediante la presentación de una propuesta razonada a la Asamblea Legislativa. Dicha propuesta podrá incluir, número 1, un análisis de la sostenibilidad de la deuda pública con pensiones. Número 2, una justificación clara y detallada de las razones para la revisión, incluyendo los cambios estructurales en la economía que ameriten la modificación. Y número 3, una nueva trayectoria de convergencia hacia el nivel de deuda límite revisado. Cláusula de suspensión, artículo 8. La aplicación del artículo 7 de esta ley relativo a las metas de deuda se suspenderá cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos excepcionales. Literal A. Caída del Producto Interno Bruto PIB real de al menos 1.5% durante 2 trimestres consecutivos. O literal B. Emergencia sanitaria, estado de calamidad pública, desastre natural, crisis económicas, conflictos bélicos internacionales o eventos de grandes magnitudes que puedan causar un efecto negativo en la economía o una emergencia declarada oficialmente, que genere un costo fiscal estimado equivalente al menos al 1% del PIB, considerando los gastos directos en las diferentes etapas de la emergencia o desastre y excluyendo los gastos previamente presupuestados. Para la aplicación de cualquiera de los eventos detallados precedentemente, no será necesario que concurran simultáneamente. En el caso de los eventos previstos en los literales precedentes, las autoridades competentes, encabezadas por el Ministerio de Hacienda, emitirán un informe técnico, el cual deberá aprobarse por el Consejo de Ministros y además publicarse en el portal web del Ministerio de Hacienda y posteriormente informarlo a la Asamblea Legislativa. Este informe deberá incluir al menos lo siguiente. Número 1. La justificación técnica de la suspensión, demostrando el cumplimiento de los criterios establecidos. Número 2. La estimación del impacto del evento en las finanzas públicas. Y número 3. La nueva senda fiscal de
ejercicios fiscales consecutivos y durante ese periodo se mantendrán los requerimientos de información, los mecanismos de transparencia y reporte, así como la publicación del MFMP. Capítulo Romanos 3. De la responsabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario. De la responsabilidad en la formulación, ejecución y evaluación de resultados del presupuesto. Artículo 9. El Ministerio de Hacienda, en atención a lo establecido en el artículo 4 de la presente ley, será el responsable de velar porque se garantice que en el presupuesto general del Estado se cumpla con los principios constitucionales en esta materia, así como lo regulado por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su reglamento. El órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. El gasto corriente presupuestado deberá ser congruente con los ingresos corrientes netos. Del mismo modo, deberá velar porque se cumpla con los programas de preinversión, inversión y la política de endeudamiento del sector público, así como garantizar la sostenibilidad de los programas en materia de inversión social contenidos en la política fiscal que deba emitirse en los términos señalados en esta ley. Seguimiento y evaluación del presupuesto. Artículo 10. El seguimiento y evaluación del presupuesto y de las finanzas públicas se enmarcarán en la proyección de metas fiscales establecidas en el marco fiscal de mediano plazo. Con ese propósito se podrán elaborar indicadores que permitan evaluar su cumplimiento al final del ejercicio fiscal y que sea un referente para la planificación del presupuesto de la siguiente gestión fiscal. El seguimiento a que se refiere el inciso anterior estará a cargo del Ministerio de Hacienda y se hará de conformidad a las leyes y normativas vigentes en la materia. Límites de gasto en ejercicios fiscales que concurra la transición presidencial. Artículo 11. Durante el ejercicio fiscal que coincida con el inicio de una nueva administración de gobierno, queda prohibido a la administración saliente la ejecución del gasto corriente en una proporción superior al 40% del total de la asignación presupuestaria de gasto corriente para ese ejercicio fiscal. Prohibición de crear gastos sin contar con fuente de financiamiento. Artículo 12. Se prohíbe programar y o ejecutar gastos sin contar con su respectiva fuente de financiamiento. Toda reforma de ley u ordenamiento legal nuevo que implique erogación de recursos que requiera gasto corriente deberá contemplar su correspondiente fuente de financiamiento, así como la estimación de los egresos derivados de la misma, y deberá cumplir con la regla fiscal estipulada en la presente ley. Compromiso fiscal con el desarrollo social. Artículo 13. Las políticas y programas sociales deberán contar con financiamiento asegurado, debiéndose evaluar la eficiencia del gasto público y el impacto de este, sobre la base de indicadores sociales y de pobreza. Los recursos para su ejecución deberán ser incorporados dentro del presupuesto general del Estado para cada ejercicio fiscal. La planificación, ejecución y evaluación de las políticas y programas sociales orientados a reducir la pobreza serán determinadas por el órgano ejecutivo en los ramos correspondientes. Los principales programas sociales podrán estar expresados dentro del marco fiscal de mediano plazo, considerando la disponibilidad y capacidad financiera del Estado y los recursos con que deba contar para atender este compromiso en materia de gasto social. Dentro de estos conceptos se deberán garantizar los programas sociales que se ejecutan en beneficio de la primera infancia, niñez, adolescencia, familia, población vulnerable y en situación de pobreza extrema. Capítulo Romanos 4. Transparencia fiscal. Presentación del marco fiscal de mediano plazo MFMP. Artículo
Administración Financiera del Estado. Informe y divulgación de las metas fiscales. Artículo 15. El Ministerio de Hacienda publicará un informe de cumplimiento de las metas fiscales, tanto de deuda límite como del balance primario establecido en el artículo 7 de la presente ley. El informe será presentado dentro del MFMP y publicado en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. El informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal durante el año fiscal anterior podrá incluir: literal A, una evaluación del cumplimiento de la trayectoria de deuda del SPNF con pensiones establecida en el MFMP. Literal B, las desviaciones de la trayectoria esperada. Literal C, una explicación de las causas de las desviaciones. Y literal D, una descripción de las medidas que se tomarán para corregir las desviaciones si las hubiere. En caso de que el año anterior se hayan presentado desviaciones frente a la trayectoria esperada de la deuda del SPNF con pensiones, el Ministerio de Hacienda explicará las medidas a tomar para retornar a las métricas en el inmediato MFMP elaborado según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. Requerimientos pendientes de pago y deuda de corto plazo. Artículo 16. El Ministerio de Hacienda publicará mensualmente en el portal de transparencia fiscal el saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago, de bienes y servicios y de transferencias corrientes que registra la Dirección General de Tesorería, de las notas de crédito emitidas pendientes de pago y de los saldos de los letes, así como el flujo de los letes emitidos y cancelados en cada mes. Para los efectos de la presente disposición, se entenderá que existen requerimientos pendientes de pago cuando han transcurrido 90 días o más, contados a partir de la fecha en que se registra la obligación. De conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, estas publicaciones podrán realizarse en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Informe de deuda del SPNF. Artículo 17. El Ministerio de Hacienda publicará mensualmente el saldo de la deuda del SPNF, deuda del SPNF con pensiones, detallando la deuda de cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor, incluyendo la deuda previsional. Obligación de informar de los gobiernos municipales. Artículo 18. Las municipalidades estarán obligadas a remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda la información de cada una de sus operaciones financieras y de endeudamiento, así como el flujo de sus ingresos propios, con base a lo establecido en la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, a más tardar 5 días hábiles después de realizada la operación. Asimismo, será responsabilidad de todo gobierno municipal publicar un informe cada semestre de aquellas operaciones de emisión o titularización de valores que haya realizado para financiar sus operaciones, del cual deberá remitir copia del mismo al Ministerio de Hacienda, a fin de que sea colocado en la página web institucional y de esta forma facilitar el acceso de toda la ciudadanía. Obligación de informar del sector público no financiero al Ministerio de Hacienda. Artículo 19. Para efectos de seguimiento fiscal y la evaluación del cumplimiento de la presente ley, todas las instituciones que están sujetas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su reglamento y las demás instituciones definidas en el artículo 3 de la presente ley estarán obligadas a suministrar al Ministerio de Hacienda información mensual en forma veraz y oportuna relacionada con la ejecución financiera en un plazo no mayor a 10 días hábiles del siguiente mes, tanto de los rubros de ingresos y gastos como
financiamiento interno y externo, contemplados en el presupuesto general del Estado y presupuestos especiales, así como de otra información complementaria que sea requerida. Todas las instituciones del Estado deben proporcionar información íntegra y suficientemente detallada sobre la ejecución del presupuesto total, los riesgos fiscales y los pasivos contingentes en un plazo no mayor a 60 días calendario después de la terminación del año fiscal. En caso de incumplimiento, las disposiciones previamente citadas, el Ministerio de Hacienda podrá establecer las medidas administrativas que sean pertinentes. Por otra parte, para la elaboración del MFMP, el Banco Central de Reserva suministrará al Ministerio de Hacienda la información observada y proyectada relacionada con las variables macroeconómicas relevantes para las finanzas públicas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, literal B. Capítulo Romano 5. Disposiciones finales, transitoria y vigencia. Del tratamiento que debe darse al régimen provisional. Artículo 20. Dentro de los lineamientos establecidos en la presente ley, será obligación por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero remitir al Ministerio de Hacienda un informe actuarial del sistema previsional que contenga los flujos de ingresos y egresos esperados con el objetivo prioritario de incorporar las cifras previsionales en las proyecciones fiscales. Del tratamiento ante cambios en las cuentas nacionales. Artículo 21. Si existen modificaciones en las cuentas nacionales o en la metodología de elaboración del Producto Interno Bruto, las metas de la presente ley deberán ser modificadas para cumplir con el objeto de la presente ley. Los cambios deberán expresarse en el marco fiscal de mediano y largo plazo. Especialidad de la presente ley. Artículo 22. Por la naturaleza del contenido de la presente ley y en razón de su especialidad, prevalecerá sobre cualquier otro ordenamiento legal que la contraríe, inclusive sobre las de aquellas instituciones que exigen que se haga mención expresa a ellas para efectos de que se les apliquen normativas como las contenidas en este ordenamiento legal. Habilitación legal. Artículo 23. Facúltase al Ministerio de Hacienda para que por sí o a través de cualquiera de sus direcciones, en caso de ser necesario, pueda emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías y cualquier otro instrumento administrativo necesario e indispensable para el adecuado y correcto cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Reglamento. Artículo 24. El presidente de la República podrá emitir el reglamento de la presente ley. Disposición transitoria. Artículo 25. Con la finalidad de disponer del marco fiscal de mediano plazo que sirva de referente para el ejercicio fiscal 2025 y la elaboración del presupuesto para 2026, el Ministerio de Hacienda podrá elaborar y publicar dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, la referida herramienta fiscal. Derogatorias. Artículo 26. Deróguese la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, promulgada por el Decreto Legislativo número 533 de fecha 10 de noviembre del año 2016, publicado en el Diario Oficial número 210, tomo número 413 del 11 de noviembre de 2016. Deróguese el Decreto Legislativo número 607 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo número 426 del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se suspendió temporalmente la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social. Vigencia. Artículo 27. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, presidente.
Someto a consideración del Pleno los siguientes llamamientos. Diputada Janet Tenorio, en sustitución del diputado Samuel Martínez. Diputada Carla Gómez, en sustitución del diputado Francisco Mengíbar. Lo someteremos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 59 votos a favor. Por lo tanto, quedan aprobados los llamamientos. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Con 56 votos a favor, se aprueba dispensar los trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado sobre la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas, que ha sido leída y que contiene 27 artículos. Antes de continuar, quiero que sepan que estamos orgullosos de estar informando todo lo que ocurre en El Salvador. Nayib Bukele es un presidente ejemplar, visionario y por sobre todo honesto. Ha convertido a El Salvador completamente. Ahora solo se vive paz y tranquilidad. Démosle siempre nuestro apoyo para que pueda seguir convirtiendo a El Salvador en una potencia mundial. Seguimos con la información. Gracias, presidente. Saludos, colegas diputados, al pueblo salvadoreño que nos está sintonizando en las diferentes plataformas de comunicación de la Asamblea Legislativa, a los amigos de la prensa. Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que debe realizar al Fondo Monetario Internacional, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo y restablecer la disciplina en finanzas públicas. Llegó algo tarde esta ley, pero qué bueno que llegó. Pero no podemos ignorar, pueblo salvadoreño, y me dirijo a ustedes, que nuevamente esta Asamblea Legislativa sigue utilizando la herramienta de dispensa de trámite para no llevar estos temas tan importantes para el pueblo salvadoreño a una discusión en una comisión, para que se pueda discutir y para que ustedes, pueblos salvadoreños, se den cuenta de esta propuesta de ley. Nosotros como Fracción de Arena lo vemos con seriedad, vamos a apoyarla, pero ojalá que este no sea un candado simbólico más que le está poniendo nuevas ideas al presupuesto general de la nación, ni tampoco al endeudamiento, porque ya vimos que después de aprobar esta ley de sostenibilidad fiscal viene otro endeudamiento de 75 millones. Ojalá que sea una verdadera herramienta de control, donde ustedes se ajusten el cincho, al igual como lo están haciendo miles de salvadoreños, porque el dinero ya no le alcanza por las políticas públicas que están realizando. Ojalá que esta ley de sostenibilidad fiscal pueda hacerlos responsables y que realmente podamos llevar un rumbo correcto en el tema económico para El Salvador. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Cecia Rivas. Gracias, señor presidente. Es lamentable que el reglamento interior de esta Asamblea Legislativa, que es una excepción, como lo es modificar agenda por dispensa de trámite, ya sea una regla y sea el común denominador de esta Asamblea.
dispensa de trámite. Así como antes las legislaturas hacían sus madrugones, hoy ya no son los madrugones, sino que son las dispensas de trámite. Y a la luz del día son tan irresponsables con su deber parlamentario y con la gente. Esta ley que significa el límite de la deuda, esta ley que significa la medicina amarga para la gente, porque vaya que la gente se la está tragando, ¿no? Pero parece que el gobierno no tiene límites. Y es así que como grupo parlamentario de vamos a votar en contra de esta ley. Porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel, pero ustedes no cumplen la ley. Hablan de transparencia cuando son el gobierno que ha hecho historia en este país por reservar la información pública. Y hoy pretender creer de que solo porque ahí ponen que van a ser transparentes lo van a hacer, es pecar de inocentes. Es creerles cuando nos han mentido a todo el pueblo salvadoreño. Es por eso que lamentamos que esta ley que debió pasar a comisión, que debió estar ahí el ministro de Hacienda exponiendo, que esta ley que habla que hoy sí la Dirección de Obras Municipales va a ser transparente a pesar de que desde su creación tienen todo en reserva, hoy sí lo van a hacer. No, ya pasó también con el tema del Bitcoin, pero vimos cómo igual no importó y siguen comprando Bitcoin. Es así que por eso no creemos, no les tenemos esa confianza, porque la medicina amarga día a día la sigue probando el salvadoreño, que va coyol quebrado, coyol comido, pero por otro lado vemos el despilfarro y el gasto desmedido en todo lo público y la falta de transparencia. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Marcela Villatoro. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, colegas, diputados y a los salvadoreños que están pendientes de la transmisión de esta sesión plenaria. Estuve escuchando con detenimiento esta ley. Yo creo que tenemos que tratar también de ser un poco más positivos y proactivos, porque usualmente nos quejamos del mal actuar del gobierno, pero con solo quejarse no cambiamos las cosas. Debemos también de acompañar aquellas cosas que pueden ayudar a que se saneen las finanzas del Estado. Y una ley de responsabilidad fiscal es algo necesario para poder ayudar a esto, a ponerle límites al gastos y para que no exista más expansión de la deuda. Por esa razón nosotros lo platicábamos con Francisco y decidimos que íbamos a acompañar, porque no solamente es que va a sanear también las finanzas del Estado, también era un requerimiento del Fondo Monetario Internacional y que de esta aprobación depende también el segundo desembolso que le va a hacer el fondo en su momento. Sí, es cierto que a veces muchas leyes que se hacen en esta Asamblea Legislativa se quedan en letra muerta, pero nosotros queremos creer que sí van a cumplir estas metas que se les están dando y al mismo tiempo sí hemos visto que no era la mejor forma hacerlo dentro de una sesión plenaria con dispensa de trámite, porque hay algunas dudas que nos hubiese gustado haberlas aclarado dentro de la comisión con expertos que conozcan sobre esta materia, que hubiese hecho una ley mucho más enriquecedora y pudiéramos nosotros también haber ayudado a mejorar un poco la redacción de la misma. Por ejemplo, ya como se leyó en el dictamen, esta ley fue hecha en el año 2016, la primera ley de responsabilidad fiscal, pero por razones de la pandemia, lastimosamente,
ordenamiento jurídico y que se cumpliese de esta forma. Sin embargo, es importante que esta ley que se aprueba este día tiene 3 principios que yo creo que eso puede ayudar para que se financien las finanzas públicas, por ejemplo, la sostenibilidad fiscal, el principio de la primacía de la ley y entre eso la presentación de informes consolidados. Yo creo que parte de la transparencia que tiene que haber es la presentación de estos informes para que nosotros conozcamos realmente a dónde están yendo las finanzas de este país, algo que no se ha estado dando en los últimos años porque se le ha puesto reserva de información a lo que está sucediendo con respecto a las finanzas. Pero ya con esta ley de responsabilidad fiscal, así como está en este momento, no pueden dar excusas de ponerle reserva, sino que al contrario, con la presentación de estos informes, todos los salvadoreños debemos de conocer la realidad de cómo están las finanzas. Sin embargo, hay algunas preguntas y algunos artículos que se me hubiese gustado conocer. Por ejemplo, en el artículo 7 habla de límites, pero nos habla de los límites con base a los 3 futuros gobiernos siguientes, pero no con respecto al gobierno actual. Quería saber el por qué. En la ley de responsabilidad fiscal anterior había meta cada 2 años y se hacía un balance primario de cada 2 años y pues ahí se tomaban decisiones con respecto a la ley. En esta no lo veo tampoco. De ahí en el artículo 8 habla de la suspensión de esta ley de responsabilidad fiscal, pero dice que solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa, o sea, solo se le va a decir que ya no se va a aplicar, pero no se va a estudiar ni se va a revisar el por qué o cómo se pueden hacer algunas modificaciones. En otro caso, el artículo 12 habla sobre los destinos y las fuentes de financiamiento, pero que tendrían que estar todo incluido dentro de la ley, pero no dice que no lo pueden votar. Entonces la pregunta es, ¿se van a amarrar, no se va a hacer o se va a quedar establecido como está dentro de la ley? Entre otras preguntas, el artículo 6 habla del marco fiscal de mediano plazo. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo debe crearse dentro del marco de esta misma ley que se está queriendo aprobar en esta noche, en el marco informativo, y no únicamente como un informe, que es lo que está establecido dentro de esta ley. Y el análisis de responsabilidad fiscal dentro de esta misma ley, yo creo que no debió de haberse hecho por el Ministerio de Hacienda. Lo correcto es que se debería de haber hecho con mayor transparencia y haberse trabajado con los mismos organismos internacionales, de una forma que quedase una ley un poco mejor y más explícita, y que se hubiese también podido desarrollar dentro de la misma comisión para hacer las revisiones respectivas. Sin embargo, como les decía, diputados, es importante tener una ley de responsabilidad fiscal. Necesitamos que este país tenga metas, necesitamos que éstas se cumplan y que no hayan los abusos que se estaban haciendo de gastos, del gasto corriente, aprobación de préstamos inmedida y sin tener la información necesaria, y por eso sí es importante que se conozcan los informes de todo aquello que se hace con las finanzas del Estado. Por eso es que nosotros vamos a acompañar. Probablemente algunos crean que somos inocentes y tenemos buena fe, pero nosotros somos propositivos. Y por esa misma decisión de ser propositivo es que vamos a acompañar, pensando que es algo que es beneficioso para el país y que va a ayudar a sanear las finanzas de los salvadoreños. Muchas gracias. Gracias, diputada. Someto a consideración de pleno el siguiente llamamiento: diputado Walter Cuellar, en sustitución del diputado Serafín Orantes. Lo someto a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ...59 votos a favor, por lo tanto queda aprobado el llamamiento. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera destacarle 3 cosas a los salvadoreños de esta nueva ley. Primero, es que se está transparentando el manejo fiscal.
bajo la tutela de los organismos internacionales. Finalmente, la ley de responsabilidad pasada estaba basada con un tope de deuda de hasta el 65%. Fue suspendida por la pandemia. Ahora está un nuevo esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal. Yo creo que esta ley es de gran beneficio para el país, para transparentar las finanzas públicas, y estoy seguro que lo vamos a apoyar todos mis compañeros de la bancada. Muchísimas gracias, presidente, solamente. Gracias, diputado. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación la ley en términos generales. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? ...59 votos a favor. Con 59 votos a favor queda aprobado el fondo de lo solicitado. Habiendo aprobado el proyecto de ley, con base a lo establecido en el inciso segundo del artículo 80 del reglamento interior de esta Asamblea, someto a consideración del Pleno los considerandos, el nombre y el articulado del proyecto de ley, por lo que si algún diputado tiene observaciones, favor solicitar la palabra en estos momentos. Ya que no hay observaciones, queda aprobada la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Continuando con el desarrollo de la agenda, pieza 2A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido se autorice al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda suscribir contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF por el monto de hasta $75 millones de los Estados Unidos de América, denominado Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador. En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito, diputada Elisa Rosales, dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 9 de junio de 2025. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor Presidente de la República, me permito presentar a esa Honorable Asamblea Legislativa, por el digno medio de ustedes, en base a lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, habiéndose otorgado la iniciativa de ley al proyecto de decreto legislativo por medio del cual se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF por el monto de hasta $75 millones, denominado Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador, a través de un financiamiento de libre disponibilidad y rápido desembolso bajo la modalidad de crédito de enfoque sectorial SWAP, que dicha corporación otorgaría al país. Dicho financiamiento es el reconocimiento de las políticas, acciones y gestiones prioritarias del Gobierno de El Salvador en cuanto al fortalecimiento integral de la educación, recursos que pueden destinarse para atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal. Lo anterior coadyuva con los propósitos del Gobierno en cuanto a continuar realizando esfuerzos a fin de fortalecer de manera integral al sector educación mediante la innovación, mejora de la calidad educativa. En base al objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto, a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley. Todo con la
de El Salvador, considerando Romanos 1, que el gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos el continuar realizando esfuerzos a fin de fortalecer de manera integral el sector educación, mediante la innovación, mejora de la calidad educativa, impulsando el cierre de brechas estructurales, tecnológicas, territoriales, de infraestructura y de capacidades, a través de intervenciones estratégicas que fortalezcan la provisión pública de servicios educativos. Romanos 2, que en el marco de la temática relacionada en el considerando Romanos 1, el gobierno de la República de El Salvador ha gestionado recursos con la Corporación Andina de Fomento CAF por un monto de hasta $75 millones de los Estados Unidos de América, a través de un financiamiento de libre disponibilidad y rápido desembolso bajo la modalidad de crédito de enfoque sectorial SWAP, por sus siglas en inglés, denominado Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador, que dicha corporación otorgaría al país en reconocimiento de las políticas, acciones y gestiones prioritarias del gobierno de El Salvador en cuanto al fortalecimiento integral de la educación, recursos que pueden destinarse para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal. Romanos 3, que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo mencionado en el considerando anterior. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Hacienda, decreta. Artículo 1. Autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo, hasta $75 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo, hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 24 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Periodo de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 24 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo por los montos y en las fechas que CAF determine y conforme al calendario de amortización que CAF comunique. Intereses. Se pagará una tasa de interés de referencia más el margen del 1.95% con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Dichos intereses se pagarán semestralmente, comenzando a los 6 meses contados a partir del mes de entrada en vigencia del contrato. Comisión de compromiso. El prestatario pagará a CAF una comisión de compromiso de 0,35% anual sobre saldos no desembolsados del préstamo. Comisión de financiamiento. El prestatario pagará por una sola vez una comisión de financiamiento de 0,85% sobre el monto del préstamo a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo o a más tardar en el primer y único desembolso y podrá ser deducido de este. Gastos de evaluación. El prestatario pagará a CAF $40,000 de los Estados Unidos de América a más tardar en el momento del único desembolso del préstamo y deducido del mismo. Artículo 2. Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal. Artículo 3. El contrato de préstamo que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador con la Corporación Andina de Fomento CAF, de conformidad con el presente decreto,
publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, presidente. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba dispensar los trámites. Se incorpora diputada Claudia Ortiz. A discusión, el fondo de lo solicitado. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido leída. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? Votos a favor. Por tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Continuando con, tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes también al pueblo salvadoreño que nos mira en esta sesión plenaria dentro y fuera del territorio nacional. Colegas diputados y diputadas, señor presidente de la Asamblea Legislativa, quisiera solicitar una modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia que contiene una reforma al artículo 7 de la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y sus familias. Sabemos que el tema migratorio es un tema muy sensible y muy importante, especialmente porque tenemos varios millones de salvadoreños que residen en el exterior. La mayoría de ellos en Estados Unidos y lamentablemente muchos de ellos en una situación irregular a nivel de su estatus migratorio. Considero que nuestra labor como representantes de todos los salvadoreños y de manera particular de aquellos que están en el exterior y que son ciudadanos salvadoreños y a los cuales también esta Asamblea Legislativa les dio el derecho a votar por diputados y diputadas, pues evidentemente ese derecho a votar viene también con derechos también de exigirle a los diputados y diputadas que planteemos soluciones y propuestas para la difícil situación que han vivido los migrantes en diferentes momentos y hoy no es la excepción. Por eso quiero solicitar que se modifique a través de esta pieza de correspondencia, que se modifique esta ley para que por el cobro de tasa de salida en el viaje aéreo de cada pasajero que salga del país se le cobre $1 de una tasa que sea destinada para crear un fondo especial para la atención de los migrantes retornados. La idea de este fondo de apoyo a las personas migrantes que son retornadas al país es poder brindarles, además de diferentes programas de apoyo y protección al momento que ellos regresan al país, también un capital semilla que después de una evaluación y un diagnóstico realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
los salvadoreños en el exterior y ellos son ciudadanos salvadoreños en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, aunque estén no lejanos, sino cercanos a nuestro corazón. Pues también creo que es obligación de esta Asamblea Legislativa plantear soluciones para los graves desafíos que han enfrentado y que siguen enfrentando. Por esa razón, señor presidente, solicito se modifique la agenda para introducir esta pieza de correspondencia y que pase oportunamente a comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por favor, haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar agenda tal como fue planteado por la diputada Claudia Ortiz, por favor votar. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 2 votos a favor. Por lo tanto, no hay resolución. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.